¿Y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este diálogo se encuentra registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Lo vamos a leer. Jesús les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Nueva traducción viviente. Jesús felicitó a Pedro por creer que era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En la traducción del Nuevo Mundo se tradujo así: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Las muchedumbres que escuchaban a Jesús tenían opiniones diversas y muchas ideas equivocadas sobre quién era Jesús. Sin embargo, Pedro y los demás apóstoles estaban convencidos de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, por más de un año, había estado siguiendo a Jesús, y con la ayuda de Dios se convenció de que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías. El saber que Jesús era el Mesías ayudó a Pedro a tomar decisiones importantes. Él y los demás apóstoles le dijeron a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27, en la traducción Nácar Colunga. Para el momento en que Jesús le preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy?, Pedro había sido testigo ocular de milagros maravillosos. Jesús había resucitado al hijo de una viuda y a la hija de Jairo. Además, Pedro lo había visto multiplicar 5 panes y 2 pescados para alimentar a 5,000 personas, y luego a otras 4,000 personas. Lo había visto calmar el viento y el mar en una tormenta. También vio las curaciones milagrosas de muchísimas personas. El poder de Dios se manifestó con claridad ante los ojos de Pedro. Jesús tenía razón. Dios había revelado a Pedro que Jesús era el Mesías. Para los apóstoles no había otra respuesta. Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. 2000 años después, la pregunta de Jesús nos parece pertinente. Todos necesitan dar una respuesta personal. Jesús nos pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Traducción Nueva Versión Internacional de 1999. Tome la pregunta de Jesús como dirigida a usted, como si Jesús le dijera a usted: tú, ¿quién dices que soy? ¿Respondería como lo hizo Pedro? Muy pocas personas hoy tienen la misma convicción del apóstol Pedro. Muy pocos estarían dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Pero
Es importante reconocer a Jesús como el Cristo. ¿Cómo afecta nuestra vida presente y nuestro futuro eterno reconocer o no a Jesús como el Hijo de Dios? Reconocerlo como nuestro Mesías, como nuestro Cristo. Sabemos que la palabra Cristo es griego y Mesías es hebreo, y que estas palabras se refieren a un rey, al rey que Dios ha nombrado. El delincuente que moría junto con Jesús reconoció a Jesús como el rey nombrado por Dios, como el Cristo, y le hizo este ruego: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23, 39 al 43. Este hombre ya no tenía futuro. Estaba siendo ejecutado por las cosas malas que había hecho. Este malhechor nunca había escuchado las enseñanzas de Jesús. Solo en el momento final de su vida, viendo a Jesús y escuchando lo que decían de él mientras estaba clavado, comprendió que Jesús era el Mesías, el Rey prometido por Dios, y lo reconoció como su Rey. Este condenado pensó: si Jesús pudo resucitar a 3 personas, podrá resucitarme a mí también. Jesús le dio la respuesta que este malhechor esperaba. Le dijo: yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este malhechor arrepentido se benefició en gran manera al convertirse en seguidor de Jesucristo, pues Jesús le dio una maravillosa esperanza, la esperanza de ser resucitado para vivir en la tierra hecha un paraíso. Este hombre solo vivió unas horas más, clavado al madero, pero el dolor que experimentó durante esas últimas horas de su vida era insignificante en comparación con la perspectiva segura de vivir feliz para siempre en el paraíso. Jesús sin duda cumplirá la promesa que le hizo a este hombre, a pesar de que este hombre había usado su vida haciendo cosas malas. Jesús le hizo la promesa de vivir para siempre. Tal vez lo único bueno que hizo en la vida este hombre fue reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido por Dios y hacerse su seguidor. El ponerse bajo el yugo de Jesucristo resultó en gran beneficio para este hombre en sus últimas horas de vida. Hoy, siglo XXI, ser discípulos fieles y obedientes a Jesucristo resultará en maravillosos beneficios hoy y en el futuro. Usted, estimado amigo, necesita tomar la decisión más importante de su vida. Todos nos enfrentamos a este dilema: aceptar o no aceptar la autoridad de Jesucristo en nuestra vida, obedecer o no obedecer lo que enseña Jesucristo. Dios ha decretado que todo el que no le obedezca tiene que morir. El apóstol Pedro lo dijo así a una muchedumbre en el Pentecostés del año 33 era común. Moisés dijo: Jehová su Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Deben escucharlo,
y hacer todo lo que les diga. Es más, cualquiera que no escuche a ese profeta será exterminado del pueblo. Hechos de Apóstoles, capítulo 3, versículo 22 al 23. El profeta al que tenían que obedecer todos era Jesucristo. Pedro les dio toda la evidencia que necesitaban. Jesús era el profeta prometido por Dios. Hoy nosotros tenemos un registro histórico cuidadosamente conservado en las páginas de los evangelios y los escritos de sus apóstoles. Tenemos que informarnos y decidir. Jesucristo y las religiones cristianas de hoy. Así es, tenemos que decidir. No es un asunto de pertenecer o no a una denominación cristiana. Es mucho más que eso. Es un asunto personal, ser o no ser discípulo de Jesucristo. Ser un discípulo de Jesucristo exige que estemos bien informados, exige que hayamos leído una y otra vez los evangelios, saber qué enseñaba Jesús realmente, saber qué espera Jesús que hagamos con nuestra vida, aceptar voluntariamente su autoridad sobre nuestra persona, sin que nadie nos presione. Jesús lo dijo así: el que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré, y me mostraré abiertamente a él. Juan 14:21. Además Jesús dijo en Juan 14:23 y 24. Jesús le contestó: si alguien me ama, obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y nosotros dos vendremos a él y viviremos con él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Las palabras que ustedes escuchan no son mías, sino que son del Padre que me envió. Juan 14:23 al 24. Esta clase de personas son los que Jesús considera mis ovejas. Él las conoce muy bien. Compare con Juan 10, 14 al 15. Son seguidores obedientes, fieles, aman a su maestro. Se resisten a seguir las enseñanzas de maestros que se apartan de las doctrinas de Jesucristo. Compare con Juan 8:31 y con Gálatas 1, 8 al 9. Por siglos, maestros que dicen seguir a Cristo han formado grupos religiosos y los han extraviado con sus falsas doctrinas. Estos maestros han adulterado la palabra de Dios con tradiciones humanas, con las filosofías y con la política. El apóstol Pablo lo predijo en el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 30. Le sugerimos que busque su Biblia para comprobarlo. Para ser discípulo de Jesucristo, usted no necesita pertenecer a una iglesia con alcance mundial, con un nombre extensamente conocido y muy respetada. No se requiere ser miembro de una organización que sea reconocida como legal por el Estado. Los cristianos del primer siglo se reunían en pequeños grupos, en hogares particulares. Se estimulaban espiritualmente estudiando la Biblia. Busque Hechos 17:11. Eran grupos de discípulos autónomos e independientes.
son innecesarios los grandes edificios para ser discípulos de Cristo. Compare con lo que escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, y lo que está escrito en la carta a Filemón, versículo 2. Además, en el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 17, versículo 24. Para ser discípulo de Jesucristo, no es necesario ser obedientes a las doctrinas que han inventado grupos de hombres, una jerarquía eclesiástica. Los cristianos tienen a Cristo como su único maestro, según Mateo 23:8, y el Espíritu Santo los guía a toda la verdad, según Juan 16:12 al 13 y 1 Juan 2:27. Para el cristiano, Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, el único líder, el único maestro, el pastor excelente, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Es el Rey nombrado por Dios para gobernar el mundo. Los cristianos consideran de esta manera a Jesucristo, pero los que no son creyentes tienen otras ideas sobre la persona de Jesucristo. Satanás les ha cegado la mente. 2 Corintios 4:4. Los que han decidido someterse a la autoridad de Cristo como su Rey, disfrutan de la protección que Jesucristo les da. Viven rodeados de verdaderos hermanos en la fe. Son personas que obedecen fielmente a Jesús y sus apóstoles. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo a Tito. Pero tú sigue hablando de lo que está de acuerdo con la enseñanza sana. Que los hombres de más edad sean moderados en sus hábitos y serios, que tengan buen juicio y estén sanos en la fe, el amor y el aguante. Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino, y que sean maestras de lo que es bueno, a fin de que aconsejen a las mujeres más jóvenes para que amen a sus esposos y a sus hijos. Tengan buen juicio, sean castas, trabajadoras en casa y buenas, y estén en sujeción a sus esposos, y así no se hable mal de la palabra de Dios. De la misma manera, sigue aconsejando a los hombres más jóvenes para que tengan buen juicio, y sé tú mismo un ejemplo de buenas obras en todo sentido. Enseña lo que es puro con toda seriedad y con palabras sanas que no se puedan criticar, para que los adversarios queden avergonzados al no tener nada negativo que decir de nosotros. Que los esclavos estén en sujeción a sus dueños en todas las cosas, que traten de complacerlos, que no les respondan mal y no les roben, sino que demuestren ser dignos de toda confianza, para que adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador Dios. Porque la bondad inmerecida de Dios se ha manifestado al traer salvación a toda clase de personas. Esta nos enseña a rechazar la irreverencia y los deseos del mundo, y a vivir con buen juicio, justicia y devoción a Dios en medio de este sistema, mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo.
Él se entregó a sí mismo por nosotros para liberarnos de toda clase de maldad y purificar para sí mismo un pueblo que es su propiedad especial y que está deseoso de hacer buenas obras. Sigue hablando de estas cosas y aconsejando y censurando con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. En el siglo XXI ya no hay esclavos, pero este consejo se puede aplicar a los cristianos que son trabajadores dependientes. Se puede decir que estén en sujeción a sus empleadores en todas las cosas, que traten de complacerlos, que no les respondan mal y no les roben, sino que demuestren ser dignos de toda confianza. Así es, los cristianos fieles y obedientes son personas deseosas de hacer buenas obras. Por su excelente manera de vivir, manifiestan a todos que aceptan la autoridad de Jesucristo como el Rey nombrado por Dios. Debido a esta devoción a Dios y a Jesucristo y sus mandamientos, viven felices en medio de un mundo que no encuentra la felicidad. Los no creyentes pueden ver la diferencia. Si las personas no respetan a Dios, tampoco respetan a ningún ser humano. Las personas alejadas de la vida que agrada a Dios experimentan toda clase de injusticias. En su alocada búsqueda de la felicidad, de la seguridad, van tras el dinero, el placer, el poder, la fama. Tarde o temprano descubren que buscaron la felicidad, la seguridad en el lugar equivocado. Las palabras del apóstol Juan a sus hermanos cristianos son una advertencia seria. Vamos a leerlas en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Jesús nos pregunta hoy: ¿tú quién crees que soy yo? Esta respuesta no podrá engañar a Jesús. Esta información fue preparada por Cristianos SC. Búsquenos en Facebook. Fin del artículo.